¿Sabe qué es el canon de la escritura? Bueno, puse ahí las notas, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca del canon de la escritura el día de hoy. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener fundamentos fuertes en la palabra, tenemos que fundamentarnos en las verdades bíblicas, tenemos que fundamentarnos, tenemos que construir bases en nuestras vidas, unas bases que sean bíblicas, quiere decir que todo lo que hacemos nosotros, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, manera de comportarnos, manera de hablar, manera de cómo conocer a Dios, adorarle, glorificarle, todo lo que hacemos tiene que ser basado a la palabra, a los principios bíblicos. Pues como creyentes tenemos una responsabilidad grande, mis hermanos, ¿ok? Tenemos que tener fundamentos fuertes en la palabra. La doctrina es importante. ¿Ahí saben qué es la palabra doctrina? Doctrina significa enseñanza, ¿ok? Enseñanza. Entonces, tenemos que saber nosotros qué tipo de doctrina o qué tipo de enseñanza tenemos y conocemos. Porque hay muchos tipos de doctrina, muchos tipos de enseñanza allá afuera. Entonces nosotros como hijos de Dios, como los escogidos de Dios, tenemos que conocer nuestra doctrina, tenemos que conocer nuestra enseñanza, tenemos que conocer a profundidad nuestras raíces en la palabra para poder mantenernos siempre fuertes y ahora sí como dice, parados siempre en contra de todo viento que viene, viento de falsa doctrina, viento de falsos pensamientos. Tenemos que estar fuertes nosotros, cimentados en la palabra, tenemos que estar cimentados en la enseñanza que nosotros tenemos y es la palabra del Señor. Es importante, mis hermanos, ¿ok? Entonces, no tenemos que dejarnos mover por ningún viento de doctrina o de enseñanza. ¿Sabes? Tú te preguntas, Dios ha revelado a la gente, Dios se ha mostrado, y hay maneras en que Dios se mostró a la humanidad y se ha revelado. Una de ellas es a través de la revelación general. ¿Quién sabe qué es la revelación general de Dios? ¿Alguien expresa algo de la revelación general? Gloria a Dios. La revelación general vemos en toda la creación, en todo lo que nos rodea, en todo lo que hay el viento, el sol, las nubes, las plantas, todo eso es una manera general en la cual Dios se manifestó, o sea, se revela a su creación, revelación general. Y hay revelación especial, que es a través de la inspiración de la palabra, y hubo revelaciones importantes de parte del Señor hacia su pueblo. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, es importante que conozcamos que Dios desea una comunión con su creación, con sus escogidos, y a base de la palabra y guiado por el Espíritu Santo es que el Señor obra a través de sus escogidos. Amén. Entonces, hay una pregunta para ustedes. ¿Cómo puedes tú saber cuáles libros pertenecen a la Biblia? ¿Cómo puedes tú saber que la Biblia que tenemos nosotros es la verdadera? ¿Cómo puedes tú saber que la Biblia que tienen los católicos es la verdadera? O la Biblia que tienen los testigos de Jehová es la verdadera. O la Biblia que tienen los mormones, o sea, el libro del mormón es verdadero. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros si la Biblia que tenemos nosotros es verdadera? Una buena pregunta, ¿verdad que sí? A veces te preguntas, decir, ¿de verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia tiene que tener 66 libros, nada más? A lo mejor tiene que tener 70. ¿Cómo podemos saber cuántos libros tiene que tener la Biblia? La Biblia católica tiene más de los 66. Tiene más libros. Tiene libros añadidos. Son los libros apócrifos. ¿Cómo sabemos que esos libros no son inspiración? ¿Cómo sabemos que esos libros no fueron inspirados? O que sí son tal vez verdad. Tal vez es difícil a veces, ¿verdad que sí? Pensar o saber. Pero ¿sabe? Cuando tú conoces la palabra y conoces la profundidad de la palabra, y empiezas a conocer, empiezas a aprender todo lo concerniente al reino de Dios, te vas a dar cuenta, porque el Espíritu Santo para eso vino, para enseñarnos, para dirigirnos a toda justicia y toda verdad. Entonces, ¿puedes cerrar una puerta por aquí? Miren lo que puse ahí, ¿ok? Biblia. Todos tenemos este libro que dice Santa Biblia, ¿ok? Santa Biblia. ¿Por qué le pusieron ese nombre de Santa Biblia? A ver, te pregunto. ¿Por qué Santa Biblia? Biblia, en el idioma original, del griego, es Biblos, de Sonia,
¿Qué es biblos? Esa es la palabra del idioma original, biblos, y quiere decir libro. Entonces, este es el libro. Y también la palabra biblos tiene otro significado que es biblioteca. Pues aquí, en este libro, tenemos una biblioteca. Quiere decir que hay libros metidos dentro de este libro. Hay 66 libros metidos dentro de este libro. Y los 66 libros son 39 en el Antiguo Testamento y son 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que se llama el libro, ¿ok? Santa Biblia. Puedo decir el libro santo. ¿Por qué? ¿Qué es la palabra santo? Santo viene de una raíz santidad. Sabemos nosotros que cuando se trata de santidad, quiere decir que algo, alguien o alguna cosa fue apartada para el servicio del Señor. Entonces, santidad. Este libro es especial porque es una Biblia inspirada, la palabra de Dios inspirada. Santidad no tiene nada que ver con el mundo, nada que ver con otros libros, nada que ver con nada que no sea santidad o del Señor. Pues es Santa Biblia, santo libro. 66 libros completos metidos en el libro de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, si conocemos nosotros estos principios, si entendemos y comenzamos a aprender, vamos a profundizarnos más en conocer todo lo concerniente al reino de Dios. 66 libros compilados, quiere decir juntos, compilados. Entonces, el canon en el griego es canon. La diferencia, la palabra canon significa regla, norma o límite. Canon. Cuando usted escuche el canon de las escrituras, entonces usted sabe que se está hablando de la regla de las escrituras, la norma de las escrituras o el límite de las escrituras. Quiere decir que cuando los libros fueron todos compilados, eso se formó el canon, se llama, de las escrituras. Entonces, canon, lo puse aquí en mis notas, si usted quiere decirlo más corto, usted puede decirlo, el canon de las escrituras, le puede decir, es la compilación de aquellos libros que sirven como regla o norma de la iglesia o para la iglesia. Entonces, el canon es la compilación de los 66 libros inspirados por Dios que sirven como regla, que es decir, va la única regla de medir infalible por la cual nosotros, los seres humanos, podemos basarnos en qué es lo que Dios quiere. No hay otra fuera de la palabra. Es la única regla, la única norma, y el libro que no tiene límite. Es el único. Entonces, cuando usted escucha el canon, sabe que se refiere a los libros compilados, fueron inspirados divinamente, y es la norma o la regla que la iglesia necesita para vivir una vida que honra al Señor. Entonces, si usted escucha un día el canon de las escrituras, ya sabe que se refiere a los 66 libros juntados en este libro. Antes así no eran. Antes eran rollos escritos. Cuando se hizo el canon, fue lo que se hizo. Se hizo un libro de 66 libros dentro de este libro. Entonces es importante nosotros sepamos eso. Usted quiere decir más corto la palabra del canon, puede decir la lista de los libros que pertenecen a la Biblia. ¿Qué es el canon? Es la lista de los libros que pertenecen a la Biblia. Es importante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos
el canon de las Escrituras. Hay canon del Antiguo Testamento y hay canon del Nuevo Testamento. Quiere decir que hubo un tiempo en el cual todos los escritos del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Señor, y el canon del Antiguo Testamento no fue que cayó del cielo al instante y ¡pum!, Dios se lo dio a Malaquías, que fue el último de los profetas, y dijo: tú tienes toda la escritura de los escritos de toda la historia desde el principio de la creación. No fue que cayó del cielo, no. El canon del Antiguo Testamento se escribió en un proceso de tiempos. Es decir, fue progresivamente que fue escrito el Antiguo Testamento, que conocemos hoy en día como el canon del Antiguo Testamento. Bueno, el canon, podemos decir, los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento también. Todos los 66 libros, el canon completo. Entonces vamos a ver hoy por qué es importante que nosotros sepamos que la palabra es especial. Vaya a Deuteronomio, capítulo 4, verso 1 y 2. Deuteronomio 4, verso 1 y 2. Este libro, la palabra de Dios, el libro, escuche, ¿por qué es importante y especial? Capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Verso 5, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Lo que dice, ¿ok? Dice, no, ¿qué dice? Quites o le pongas a la palabra. No le quites o le pongas. Note, hay una advertencia aquí. Hay una advertencia a cualquier persona, individuo, que le quite o le ponga a los mandamientos del Señor. Cuidado, dice, no lo hagas. Vaya conmigo ahí mismo, a la vuelta de su hoja, al capítulo 12 de Deuteronomio, capítulo 12, verso 32. Mira lo que dice, 12, verso 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Qué dice? No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Note lo que dice la advertencia. Vaya a Deuteronomio capítulo 30. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. El Señor dice, no le añadas, no le quites. Dice el Señor, no hagas tal cosa. Es una advertencia de parte del Señor. Vamos a Proverbios 30, verso 6. Mira lo que dice. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Okay? Vamos a Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18. Mira lo que dice la palabra. Apocalipsis 22, 18. Es lo que dice al final de Apocalipsis. Nota. ¿Qué dice? 22, 18. Juan está escribiendo y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Lo que dice aquí. ¿Por qué dice la advertencia? Note. Deuteronomio está en ¿dónde? Al principio de los primeros libros de la palabra. Proverbios está por el medio, más o menos. Y Apocalipsis está al final. Note la advertencia. Dice el Señor que no le añadas, no le quites en Deuteronomio 2 veces. En Proverbios, no le quites, no le añadas a la palabra.
En Apocalipsis, el último libro inspirado, no le quites y no le pongas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque hay un juicio que viene sobre aquel que le quite y le ponga a estas palabras. Si quitamos nosotros, hermano, si alguien quita las palabras de este libro, le quita una porción, quitamos una parte de la Biblia, estamos quitando parte de la palabra que Dios deseó y quiso que la humanidad tuviera para que lo conociera a Él. Si le ponemos otros libros a la Biblia, estamos añadiendo algo que Dios nos quiso que añadieran, y puede ser que traiga desviación a personas, que traiga descontento, confusión a personas. Por eso Dios da una advertencia y dice: no le quites ni le pongas a esta palabra, porque es suficiente. Si le quitamos, podemos quitar bendición. Si le ponemos, podemos poner castigo, maldición, y eso es triste sería. Pues hay una advertencia: nadie puede quitar ni nadie puede poner. La palabra está completa. Si nosotros entendemos, lo podemos analizar, la Iglesia Católica, y no estoy juzgando, estoy haciendo un enfoque. La Iglesia Católica no toma la Biblia como su autoridad máxima. ¿Sabes? Tú dices, ¿por qué la Biblia es nuestra autoridad máxima? ¿Por qué la Biblia tiene que ser nuestra autoridad máxima, nuestra regla? Porque esa es la palabra de Dios y Dios así lo estableció. La Iglesia se sujeta a lo que dice la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios y la palabra testifica de Dios y testifica de Jesucristo. El plan completo está aquí en la palabra. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no se somete a la palabra, a la autoridad de la palabra? Porque ellos tienen una autoridad mayor que la palabra, según ellos. ¿Y quién es la autoridad mayor de ellos? El Papa, autoridad mayor. Para ellos el Papa es la autoridad mayor más que la palabra. ¿Pero por qué dice usted eso, pastor? Porque si la palabra fuera su autoridad mayor, se basaran en la palabra y no harían lo que están haciendo ahora en estos tiempos. Están yendo en contra de la voluntad de Dios, con la idolatría, con adoración a los santos, con el purgatorio, con festividades que no son. Todo eso es en contra de la palabra. Eso me dice a mí que la Biblia no es su regla final o regla de medir en la cual ellos pueden honrar a Dios. Su autoridad mayor es el Papa. Lo que él dice, lo obedecen. Vamos a hacer esto, esto sí hace. Vamos a hacer este tipo de doctrina, y eso es lo que están haciendo. Nueva doctrina que no está en la Biblia. ¿Cuál es doctrina nueva que no está en la Biblia, pastor? Están la confirmación, están ciertas enseñanzas en la iglesia que no están sacadas de la Biblia. Eso es triste. Hay muestra que la Biblia no es su regla suficiente. ¿Qué otro movimiento religioso es igual? ¿Testigos de Jehová? Su autoridad no es la palabra. Su autoridad es su libro, el Atalaya. Porque a través del libro comunican mensajes y menosprecian a Jesús en plenamente Dios, plenamente Hijo, plenamente fuente de salvación. Menosprecian. Damos cuenta que su regla de autoridad no es la palabra. ¿Qué otro movimiento? Mormones añaden a la palabra el libro del Mormón, según ellos, nueva revelación. Eso es triste. Nos damos cuenta que la palabra no es su regla de medir. Eso es triste. Son mandatos de hombres que están violando los principios bíblicos, esos movimientos. El canon, escuchen, vamos a analizar el canon desde el principio de la historia, cómo se fue llevando a cabo los escritos, cómo se fueron juntando, guardando los registros, qué fue lo que Dios dijo y cómo fue obteniéndose el canon del Antiguo Testamento. Vaya conmigo, Éxodo 32. Éxodo 32. Mira lo que dice ahí la palabra desde el principio. Éxodo 32. ¿Tenemos ahí todos? Éxodo 32.
Verso 16. Dice la palabra, Éxodo 32, verso 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas, es lo que dice. ¿Okay? ¿De qué tablas se refiere? ¿Alguien sabe? ¿Qué tablas se refiere? A los 10 mandamientos. Las tablas que dio Dios a Moisés. Entonces, la primera escritura, primera parte que fue escrita, fueron el decado se llama. El decado es los 10 mandamientos. Entonces, fueron escritos, y no fueron escritos por Moisés, fueron escritos por Dios. Ahí en el libro, en el Deuteronomio, note conmigo, el capítulo 31, ahí a la vuelta de soja, atrásito. Capítulo 31, verso 18. Note dónde comenzó todo. Note. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí comienza, escúcheme, ahí comienza la escritura, escritas por Dios con el dedo del Señor, fueron escritas las tablas de los 10 mandamientos, que es el decado, conocemos nosotros. Comenzó la escritura, comenzó el comienzo de la recopilación de los escritos. Y si vamos a Éxodo 24, ahí a la vuelta del sol para atrás, Éxodo 24, mira lo que dice ahí. Dios le dijo a Moisés, Éxodo 24, Moisés fue el primer autor que escribió. 24, lo tenemos ahí, verso 4. Vamos a con el verso 1. 24, verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Verso 4. Y Moisés, ¿qué hizo? Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Note lo que dice ahí. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Qué quiere decir aquí? Pues imagínense, Moisés hablaba con Dios, ¿okay? Dios le hablaba con él. No es que Moisés escribió todas las palabras que Dios le dio a Moisés, que habló con Moisés, todo lo que decían ellos. No escribió todo lo que hablaban, escribió solamente lo que Dios les dijo que escribiera. Porque me imagino que hablaron muchas cosas, pero escribió exactamente lo que Dios le dijo que escribiera. Y si conocemos la historia, y si no te va a aprender el día de hoy, Moisés fue el primer escritor de la palabra, y escribió 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros escribió Moisés. No solamente eso, él escribió también un salmo. Entonces Moisés escribió todas las palabras que Dios le dijo que escribiera. Él fue el que inició a escribir, recopiló, o sea, escribió lo que Dios le dijo que escribiera, y lo guardó, lo que dice la palabra. Mira, vamos a Éxodo 34, 27, ahí mismo, 34, 27. Estamos pasando por los pasajes en los cuales vamos a ver cómo fue que se fue escribiendo la escritura. 34, 27, ¿lo tenemos? 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y
y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de sus rostros resplandecía. Note esto. ¿Te puedes imaginar, mi hermano, a Moisés en la presencia de Dios, hablando con el Señor? Estuvo 40 días ahí y dice que no comió nada y su rostro resplandecía porque estuvo en la presencia de Dios. Mira conmigo Números 33. Pues Dios le dijo a Moisés, escribe, Moisés, escribe. Números, ahí vamos a Números, libro de Números 33. ¿Lo tenemos? Dice Números 33, verso 1. Lo que dice la palabra. ¿Te das cuenta cómo se fue escribiendo? Dios le decía a Moisés, escribe, Moisés, escribe. Mira, dice, verso 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés, ¿qué hizo? Escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Lo que dice. Y sigue leyendo, dice, estas son las jornadas. Entraron, salieron, hicieron, aquí, allá. Y tenemos todos los escritos de aquí, números, todos los capítulos. Tenemos todo lo que escribió. Porque Dios le dijo a Moisés, escribe, Moisés, escribe. Y él obedeció al Señor. Todos los acontecimientos, todo lo que tenemos aquí, hermano, en la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, hasta Deuteronomio, es todo lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera. Todo le dijo, escribe. Esto le demostró, le inspiró que escribiera para que nosotros tuviéramos la revelación. ¿Y por qué dijo que escribiera? Vamos al capítulo 31, ahí de Deuteronomio 31. Es el último libro de Moisés, Deuteronomio 31. Mira lo que dice. ¿Por qué le dijo que escribiera? ¿Para qué le dijo que escribiera? ¿Lo tenemos? 31, verso 24. Mira lo que dice. ¿Por qué razón lo hizo? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti, dice al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos ciertas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente, os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los posteros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Lo que dice ahí. ¿Para qué la escribió Moisés? Para que se les quedara ahí guardada al pueblo de Dios, para que no olvidaran lo que Dios hizo y todo lo que Dios habló a través de Moisés y le reveló a Moisés que escribiera, y lo guardara en el arca del pacto, para recordarles a ellos, para que las generaciones que vienen, porque dice Moisés, yo sé que aún estando yo con ustedes aquí presente, ustedes son rebeldes, son desobedientes, ustedes son malos. Imagínense cuando yo me muera, que no hay quien les recuerde a ustedes las cosas, van a ser peor, va a venir castigo de Dios sobre ustedes. Dijo Moisés, para eso Dios inspiró a Moisés que escribiera y les dijera exactamente eso, para que tuvieran los escritos, para que recordaran toda la historia de acontecimientos, mis hermanos. Vamos a ir a Josué 24, ¿okay? Josué 24 es el siguiente libro. Estamos en Deuteronomio, el siguiente libro es Josué 24. ¿Tenemos? Josué 24, miren lo que dice aquí. Josué capítulo 24, verso 26. Ya es el final del libro de Josué, ya se escribió, ya pasaron todos los acontecimientos de Josué. ¿Tienes el 24 ahí? Pon tu dedo ahí en el 24, verso 24. Lo tenemos ahí, 24, verso 26. Pon el dedo ahí.
y dale vuelta al principio del libro de Josué, capítulo 1, al principio. No muevas tu mano de 24, que es el final de Josué. Pon el dedo en el capítulo 1 de Josué. ¿Tenemos ahí? Mira lo que dice cuando Dios llamó a Josué, ¿ok? Ya Moisés murió. Josué capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Un requisito: solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note lo que dice ahí. ¿Viste el requisito ahí? Dios llama a Josué y le dice: mira, Josué, te estoy llamando para que lleves al pueblo a la tierra prometida. Pero hay un requisito. ¿Cuál? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recuerda que eran escritos antes, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Lo que dice Dios a Josué. Josué vivió, peleó con reyes, peleó con ciudades, venció ciudades y territorios, y todo eso quedó escrito en el libro de Josué. Y mira el capítulo 24, que te dije que te guardaras ahí, verso 26. Después de que ya Josué estaba ya grande, iba a morir, verso 26 dice: y escribió que Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Note esto: Josué escribió en el libro de la ley de Dios la historia de lo que Dios le dijo a Josué y cómo Dios se reveló a Josué. Por eso tenemos la historia de Josué. Pues tenemos los escritos de Josué, el libro de Josué. Y después de ahí que escribió, Dios lo llamó y Josué murió. Mira, verso 26. Escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra no servirá de testigo, porque ella, ¿qué dice? Ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y después de ahí muere Josué. Entonces, ¿vio cómo se va juntando los escritos? Dios le dice: ¿tú crees que Josué va a escribir en el libro de la palabra cuando Moisés dijo en el capítulo 4, dijo: no añadiráis ni le quitaréis? Dijo, es un mandato que Dios le dijo a través de Moisés al pueblo: no le añadas ni le quites. Y Josué escribe. ¿Sabe por qué escribió Josué? Porque Dios lo inspiró a escribir. Josué conoció a Dios íntimamente, personalmente. Él sabía que era la palabra y el mandato de Dios. De lo contrario no lo hubiera hecho. Entonces vemos los registros de la palabra. Vamos ahí a 1 Samuel 10:25. Es el siguiente libro. 2 libros después. ¿Sí? Samuel 10:25. Tenemos ahí Samuel 10:25. Y lo que dice aquí: cómo Dios comenzó a usar a otros profetas para que escribieran 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las
escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, y continúa leyendo la historia, pero nota lo que dice ahí. ¿Quién dice que escribió? Samuel escribió. ¿Dónde escribió? En un libro. Dice, Samuel escribió, dice, en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Quiere decir que no solamente escribían ellos, pero también ¿qué hacían? Lo guardaban en el arca, en el área del Señor. ¿Para qué? Porque así se fue juntando lo que se llama el canon del Antiguo Testamento. Mira en Primera de Crónicas, adelantito, Primera de Crónicas, después del Reyes, Primera de Crónicas. Vamos a ver Primera de Crónicas, rapidito, porque el tiempo nos pasa. Primera de Crónicas, capítulo 29. Capítulo 29. Crónicas 29. ¿Lo tenemos ahí? Verso 29. Bueno, vamos a ver el 26 para que entienda un poquito más. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos, ¿dónde? En el libro de las crónicas de Samuel vidente. Habla del profeta Samuel. Quiere decir que están escritos toda la historia de los reyes, de David, la historia de ese rey, todo lo que pasó en el libro de Crónicas. Si tú lees Crónicas, vas a ver toda la historia. ¿Y quién escribió? Samuel. Samuel. Y también vas a encontrar también la vida de David en las crónicas del profeta Natán. Nota lo que dice profeta Natán. En las crónicas de Gad, vidente. Todo eso. Note esto. Dios usó a los profetas, a sus siervos, para que fueran escribiendo y se fuera juntando los escritos del Antiguo Testamento. Y si vemos, Dios usó a cada uno de ellos y les inspiró que escribieran. Ellos escribieron y tenemos los escritos de ellos. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Allí. Capítulo 20. Segunda de Crónicas. ¿Lo tenemos? Capítulo 20. Mira lo que dice ahí. Verso 34. Vamos a empezar con el 31. Así reinó Josafat, o sea, otro rey, sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Siri, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hananí, el cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Note esto. ¿Cómo tenemos nosotros juntada la historia? Fue porque Dios usó a esos hombres para que escribieran la vida de los reyes. Pero tenemos los escritos. Vamos a Ariel 26, capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Capítulo 26, verso 22. Mira lo que dice ahí. ¿Tenemos? Habla de otro rey aquí. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron que escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres. Es decir, la vida de otro rey fue escrita por ¿quién? Por el profeta Isaías. Vamos al capítulo 32 del mismo libro. Capítulo 32, más adelante. 2 hojas adelante. ¿Tenemos? Dice 32, verso 32.
que dice ahí la Biblia. Los demás hechos de Ezequías, o sea, otro rey, y sus misericordias, he aquí todos están ¿qué? Escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías, otro rey que murió, de otro rey que escribió Isaías, y así fue como se fue recopilando el récord de los libros, la vida de los reyes. Entonces Dios usó a los profetas para escribir la historia, todo lo que tenemos, lo que aconteció. Dios usó a sus profetas. Uno de los requisitos de poder ser el instrumento de Dios para poder escribir era que tenían que ser profetas de Dios, hombres llamados directamente de Dios. Si Dios no lo había llamado, hermano, cuidado, porque Dios siempre dirigió a sus hijos. Y vemos aquí, mira, estamos yendo desde Deuteronomio, estamos viendo los reyes, estamos pasando por todos los libros del Antiguo Testamento, viendo cómo fue escribiéndose, cómo se fue juntando las escrituras. Vamos a Jeremías, adelantito. Jeremías, la tenemos ahí. Jeremías. Capítulo 30. Es un libro grande, Jeremías también, Profeta mayor se llama. Jeremías capítulo 30. Mira lo que dice ahí. Verso 1 al 3. Dios levanta a Jeremías. Vamos a través de los libros. Mira lo que dice aquí. Capítulo 30. ¿Tenemos todos? Jeremías capítulo 30. Verso 1. Dice: palabra de Jehová vino. ¿A quién? ¿A quién? Jeremías 30, verso 1. Palabra de Jehová que vino a... ¿quién? A Jeremías. Jeremías. Tú no estar leyendo conmigo. Ahí me doy cuenta que no están leyendo conmigo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete. ¿Qué le dijo a Jeremías? Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Note lo que dice, ¿ok? Escribe en un libro todas las cosas que te he dicho. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Y ahí Jeremías comienza a expresar: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, y comienza a decir qué fue lo que dijo Dios. Pero ¿sabe? Dios le dijo a Jeremías, ¿qué le dijo? Escríbelas. Dice: escribe en un libro todas las palabras que he hablado. ¿Por qué dijo? Porque van a venir, dijo, a los que voy a traer aquí de regreso, y para que ellos sepan y vean. Para eso quiero que escribas, para que ellos conozcan todas las palabras que yo te dije. Dios le dijo a Jeremías: escribe y guarda para las generaciones futuras, para todos los fieles, para todos los que vienen. Dice: escríbelas y guárdalas. Entonces, si los profetas fueron fieles para escribir, también fueron fieles para guardar. Es importante, para guardar. Vamos a ir rápido. Oh my God, son 152. Vamos a ir a Malaquías. Nota, vamos a ir al libro de Malaquías. Ya vamos, Jeremías, después ahí vienen los profetas menores, pero vamos a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, lo que dice aquí. Entonces, Malaquías escribió, escuche, este libro 435 años antes de Cristo. Antes de que Jesús viniera, Malaquías escribió 435 años este libro. Y lo escribió, ¿sabe para qué? Vamos a ver ahorita para qué. Fue el último libro del Antiguo Testamento para cumplir el canon del Antiguo Testamento. El último libro, el último profeta. Y Dios le dice a Malaquías, capítulo 4, verso 4. Primero le recuerda, mira, ¿pasaron cuánto tiempo ya? Miles de años. Y mira lo que dice el capítulo 4.
acordaos de qué? De la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Lo que dice. ¿Qué le dice primero? Acuérdense, quiere decir, acuérdense de todo lo que le dije a Moisés, más aparte todo lo que se vino diciendo, que era todos los libros que fueron escritos. Acuérdense, dice. Nota. La segunda cosa que le dice esta es la profecía. Habló acerca de quién, del que habría de venir el siguiente profeta. Entonces, Malaquías escribe y Dios termina el Antiguo Testamento y dice que se acuerden de todo desde Moisés. Y no solamente escribe ahí para recordarle para atrás, pero le dice, de aquí viene otro profeta, y lo vemos ahí adelantito, verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Note esto. Malaquías escribe, dice que vendría Elías. Y si nos damos cuenta, Jesús dijo quién era ese Elías. Hablaba de Juan el Bautista, que vendría. Juan el Bautista. Vamos a Mateo 11:13 para que veas. Ya que en el Antiguo Testamento se terminó el último profeta, pasaron 400 años después de silencio que hubo, viene Juan el Bautista y Jesús inicia. Mira lo que dice aquí Mateo 11:13. Mateo 11, verso 13. ¿Qué dice ahí Mateo 11, verso 13? Mira lo que dice. Verso 11. De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Dice acá, me enviaría mi siervo Elías. Jesús dice, ese Juan Bautista, la ley, o sea, los libros del Antiguo Testamento, la ley, y los profetas, dicen, profetizaron, y aquí si quieres recibirlo, Juan era aquel Elías que había de venir. No era el Elías físico, pero era el Elías, el espíritu, en el espíritu, el mismo fervor. ¡Qué hermoso! Entonces, el Antiguo Testamento se cerró ahí, en Malaquías. Hubo un periodo de 400 años de silencio, donde no hubo profetas. Esto es importante, escuche, es importante. ¿Cuál? Desde que Malaquías escribió, se escribieron más libros, pero esos libros no son considerados inspiración de Dios. Esos libros se escribieron solamente para conocer la historia, es decir, para que entendamos nosotros la historia de lo que sucedió después, pero no son libros inspirados y no forman parte del canon de las escrituras, porque para que sea un libro parte del canon, tenía que haber sido escrito por un profeta de Dios, y en Malaquías se terminaron los profetas. Hubo 400 años y no hubo profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Y saben, en el proceso de ese año de silencio, 400 años, se escribieron libros, y algunos de ellos son los apócrifos. ¿Cuáles? Los que la Iglesia Católica añadió a su Biblia, apócrifos. Pero ¿por qué los quieren ellos en su Biblia si no son inspirados? ¿Por qué los tienen en su Biblia si no son inspirados? La Biblia no tiene errores, mis hermanos. No contiene errores, porque fue inspiración de Dios. Los libros apócrifos fueron escritos solamente por historiadores, para la historia, pero no fueron inspirados por Dios. Contienen errores. Porque hay un libro de los apócrifos que se llama Macabeos, y lo puse aquí. No lo puedo leer porque no tengo la Biblia católica ni los libros apócrifos, pero tú puedes checar. Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 40.
En la Biblia católica dice, así pues, dice, demolieron el altar y colocaron las piedras en un lugar hasta que viniera un profeta y les dijera qué hacer. ¿Escuchó? Esto demuestra que no fueron escritos por profeta, quiere decir que no fueron inspirados por Dios porque no eran profetas en ese tiempo. Mismos libros apócrifos dicen que la historia sucedió, molieron el altar, lo tumbaron y los hombres guardaban las piedras. ¿Para qué? Para que esperaban a un profeta que viniera, les dijera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mismo libro de Macabeos, Primera de Macabeos, capítulo 9, versos 23 al 27, escribe, dice, hubo tribulación en Israel desde que dejaron de manifestarse los profetas. Es lo que dice. Quiere decir que el mismo libro de Macabeos dice que no hubo profetas en ese tiempo. Una evidencia más de que los libros apócrifos no fueron inspirados por Dios, porque no hubo quien los escribiera. No hubo profetas de Dios que escribieran lo que Dios dijo que Dios quisiera. Hubo 400 años de silencio ahí. Entonces, hay un historiador que se llama Josefo. Él dejó una historia y comenzó desde Artajerjes. Dijo que no había profetas en esos 400 años, lo que él miró la historia de todo lo que se escribió. Y él dijo en el tiempo de él, no hubo profetas allá. Los libros no son inspirados. Los judíos, después de Jesús, sabían, bueno, antes de Jesús, sabían los judíos, ¿qué? Que los libros de la ley eran inspirados por Dios. Romanos capítulo 3, mira lo que dice ahí. Romanos 3, verso 1. Romanos 3, verso 1, para terminar. Un poquito ya vamos acabando. Romanos 3, verso 1. ¿Lo tenemos ahí? Pablo escribe, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Quién era el judío? El pueblo de Israel. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos tuvieron la palabra de Dios, mis hermanos. Ellos supieron exactamente que esos libros no eran inspirados por el Señor, porque supieron, no los aceptaban, porque no había profetas en ese tiempo. Los libros apócrifos que la Iglesia Católica proclama que son de la Biblia, no son de la Biblia, porque no fueron inspirados. No había profetas que escribieran. Jesucristo confirmó, hermano, el canon del Antiguo Testamento. Jesucristo lo confirmó cuando Él llegó. Él hubiera dicho, esos libros también son parte del canon. Pero no dijo nada. Él confirmó, dijo, la ley y los profetas hablan de Dios. Si Jesús hubiera reconocido los libros apócrifos y los demás que escribieron de la historia como inspiración, y Él los ignoró, hubiera pecado, hubiera rechazado la palabra de Dios. Y no, por lo tanto, si hubiera pecado, no podía ser sacrificio perfecto, no podía pagar el precio en la cruz por nosotros, no podía rescatarnos. ¿Por qué? Porque pecó. Pero Él, siendo Dios, sabía que los libros no fueron inspirados y sabía que la ley y los profetas era inspiración, era parte del canon del Antiguo Testamento que Dios dio a través de sus siervos. Mira conmigo, mira conmigo, vamos a Lucas 4. Ya estamos en el Nuevo Testamento, Lucas 4. Mira lo que dice la palabra ahí, cómo Jesús reconoció los escritos. ¿Lo tenemos ahí? Lucas 4. Mira lo que dice ahí. Verso 16. Hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró, ¿dónde? En la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es lo que dijo. ¿Cómo dijo? Delante de vosotros. Oh my God. Mira qué hermoso. Delante de vosotros. Lee conmigo ahí Mateo 18. Mateo 11. Mateo 11. Jesús mismo reconoció la palabra de los profetas. Mateo 11. ¿Lo tenemos ahí? 11. Verso 11. Lo acabamos de leer ahorita. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos, ¿quiénes? Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, es lo que dice. Quiere decir que Jesús reconoció los profetas y la ley. Reconoció a Jesús. Si él hubiera dicho, no es la palabra, pero Jesús reconoció. Mira qué hermoso. Si hubo otros escritos que Jesús rechazó, él pecó. Pero Jesús conocía. Y él dijo, todos los profetas y la ley hablaron. Hasta Juan, que decir, Malaquías, hasta Juan el Bautista, dijo el libro último. Dios no comete errores, hermanos. Hay libros allá afuera que son libros que engañan a mucha gente. Los libros cometen errores, contienen errores. Libros apócrifos. Si alguien te pregunta, ¿por qué tú no tienes los libros apócrifos de la Biblia católica? Porque los libros apócrifos no fueron inspirados por Dios. Se escribieron para historia, pero no hay inspiración divina, ni mandato, ni el Señor dirigió que escribieran esos libros. No dijo que escribieran esos libros. Judith es uno de los libros apócrifos. Judith, capítulo 1, verso 5. Un error en ese libro. ¿Cuál? En el libro de Judith, capítulo 1, verso 5, llama Judith al rey Nabucodonosor, rey de los asirios. Es un error. Error doctrinal. Porque Nabucodonosor no fue rey de los asirios, fue rey de los babilónicos. Y lo vemos en Daniel. Entonces, error en ese libro, doctrinal, es falso, es proclamación. Nabucodonosor fue el rey de los babilónicos, no de los asirios. Entonces, en los libros apócrifos hay errores geográficos, históricos, morales y doctrinales. ¿Por qué morales? ¿Y por qué doctrinales? Porque enseñan que pueden ofrecer dinero por los pecados. Por eso la Iglesia Católica los quiere. Porque dicen, si pagas cierta cantidad, tu familia sale del purgatorio. Es falso. No hay cual cosa. No es verdad. Son útiles para aprender historias, alguien quiere saber, pero no son inspirados por Dios. No tienen nada que ver con la inspiración divina del Señor. Dios estableció su libro. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Terminar? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, hablamos del canon del Antiguo Testamento y también está el canon del Nuevo Testamento. Todo junto es el canon de Dios. La palabra, la lista de libros inspirados por Dios que la iglesia debe seguir como su regla de conducta para vivir una vida que honra a Dios.
Otra enseñanza después vamos a hablar del Nuevo Testamento. Cómo fueron escritos, quién escribió, por qué escribieron, cuándo escribieron, quién escribieron qué. En el Nuevo Testamento. Vamos a ver los versículos donde fue que fueron inspirados, por qué fueron inspirados. Segunda de Timoteo habla, capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. ¿Okay? Entonces, todos los hombres que escribieron fueron profetas de Dios, inspirados por Dios. Hay pregunta para ustedes. ¿Okay? ¿Cuántos libros tiene la Biblia, Caín? 66. ¿Cuántos del Antiguo y cuántos del Nuevo, Manuel Raúl? 27 y una rayita, 39. Okay. ¿Qué quiere decir canon, Carlos? Canon son los libros, la regla de la Biblia, la regla, las normas y los límites. Sí, hace preguntas. Bueno, vamos a terminar esta noche la enseñanza. ¿Qué requisito había para poder escribir? Graciela, ¿Qué? ¿cuál es el requisito para poder escribir palabra? ¿Me puse atención? ¿Cuál es el requisito para poder escribir la palabra, Abigail? ¿Cuál era el requisito para escribir la palabra, Stephanie? ¿Cuál era el requisito para escribir la palabra, Sonia? Que Dios les hablaba y que ellos le escribieran. ¿Sí? Bueno, eso es verdad. Dios tenía que hablar y Dios tenía que escribir. El requisito era que tenía que ser un profeta del Señor, un hombre llamado por el Señor. Lo contrario, no podía el Señor hablar a esa persona. Entonces es importante. ¿Okay? Tenemos aquí lo que se llama el libro. Ya dijimos, Biblia. ¿Alguien te pregunta, ¿por qué Biblia? Porque Biblia en el idioma griego significa biblos. Y biblos es libro. Entonces esto es lo que tenemos. Biblia. Ese es el libro. Y también tiene otro significado, como dijimos, biblioteca. Es una biblioteca. Quiere decir que hay libros dentro de este libro. ¿Okay? 66 libros dentro de este libro. Entonces